en la actualidad, ¿no es cierto?, dada la última evidencia científica acerca de la importancia y la influencia que tiene la dieta en la caries dentaria. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Como siempre, nosotros queremos que ustedes obtengan un aprendizaje después de las clases que vamos impartiendo. Y en este caso específico, lo que pretendemos es que ustedes puedan reconocer a la dieta específicamente azucarada, como el factor que es el más importante en el desarrollo del proceso de caries. Ya como vamos a repetir muchas veces, a lo mejor durante el curso de la clase, sin azúcar no hay caries. Y consiguientemente, una vez que ustedes tengan ya ese conocimiento integrado, incorporado, vamos a hacer asesoramiento dietético con la finalidad, ¿no es cierto?, de proveer al paciente o a su acompañante, si es de la mamá, el papá o el tutor, las recomendaciones dietéticas que se requieren para prevenir, para evitar en lo posible de que nuestro paciente enferme de caries, o bien que siga enfermando de caries y que ya posee la enfermedad. Bueno, vamos a recordar un poco algo que se habló en clase pasada, de la doctora Langer, de la doctora también Amado, y que tiene que ver con la transmisibilidad de la caries. Bueno, hay bastante ya, ¿no es cierto?, información, hay bastante evidencia científica que nos permite, sí, asegurar que efectivamente se produce la transmisión vertical de madre a hijo, la madre traspasa sus estreptococos mutan, y no solamente estreptococos mutan, sino también otras bacterias a su hijo, a su bebé, ya sea mediante los besos, soplar los alimentos, todo eso. Pero se ha detectado mediante la evidencia, como les decía, que si efectivamente los niños que tienen caries tienen un elevado número de estreptococos mutan, pero no todos los niños que tienen un elevado número de estreptococos mutan van a desarrollar necesariamente lesiones de caries. Con eso desmistificamos aquello de que la transmisión de madre a hijo de bacterias estreptococcus serían, no sé, las causantes primarias de que nuestro paciente pudiera enfermar de caries, o el bebé pudiera enfermar de caries más adelante, ¿ya? Y dejamos en ese sentido, ¿no es cierto?, de culpabilizar a las madres. Sí, pueden enfermar de cualquier otro tipo de enfermedad que se transmite a través de la boca, pero no caries, ¿ya? Porque sabemos que la caries hoy en día es una enfermedad que no es infecciosa, que no es transmisible y que es biofil azúcar dependiente. Es decir, si no hay dieta con azúcar, no hay caries. Y la protección la vamos a lograr desde un equilibrio entre lo que es higiene, es decir, un cepillado con un dentífrico con fulgorado, y el control de los hábitos dietéticos. Recordemos así, a grosso modo, algo que ustedes ya saben acerca del metabolismo de los hidratos de carbono, que cuando nos removemos esa placa bacteriana, porque no hay un cepillado después de haber consumido alimentos, vamos a proveer de sustrato para que los microorganismos orales, especialmente si se trata de productos que tienen contenido azucarado, van a sintetizar esos polisacáridos de alto peso molecular, y además de los polisacáridos también se van a sintetizar ácidos, los cuales, si se mantienen en forma sostenida y si el pH se torna crítico más bajo a un 5,5, va a favorecer el inicio de una lesión de caries, que en primera instancia se va a presentar como una lesión blanca, es decir, una lesión incipiente, y si esto sigue progresando posteriormente a la cavitación, y que va a comprometer tanto a los tejidos como el esmalte y la dentina, y más allá si es que esto siguiera progresando. Pero, ¿qué entendemos por dieta cariogénica? Cuando estamos hablando de dieta cariogénica, ¿qué entendemos por eso? Es aquella dieta, ¿no es cierto?, con un alto contenido de hidratos de carbono, azucarado y no azucarado, pero principalmente, como vamos a ver, los que tienen contenido azucarado y que además son fermentables.
¿Que dónde se van a ubicar? En aquellas superficies que ofrece la cavidad bucal o la superficie dentaria retentivas, que son retentivas, como por ejemplo el crébice, eh, en el cuello de la superficie dentaria de todos los dientes, o también bajo el punto de contacto, en proximal bajo el punto de contacto, y que es de una consistencia blanda o retentiva. Eso es lo que nosotros vamos a entender de aquí en adelante como dieta cariogénica. Y otro término que ustedes van a tener que familiarizarse, ¿ya? Es con lo que es el potencial cariogénico de la dieta. ¿Cómo lo definimos? Como la capacidad que tiene un alimento para facilitar la iniciación de una caries. Eso es el potencial cariogénico de la dieta. Y vamos a entender que van a haber alimentos que tienen un mayor potencial cariogénico y otros un menor potencial cariogénico. Y es así como hay factores que determinan el potencial cariogénico de la dieta, el cual vamos a ir viendo uno a uno. Y entre estos está, primero que nada, la cantidad de carbohidratos azucarados que puede consumir nuestro paciente. El tipo de carbohidratos, que sabemos que no todos los carbohidratos son lo mismo. Las propiedades físicas que puedan tener los alimentos, que algunas de ellas, ¿no es cierto?, van a favorecer que se produzca la lesión de caries. El pH o la capacidad buffer que puedan tener los alimentos. Hay alimentos que van a producir más ácidos y van a bajar el pH, van a acidificar la cavidad bucal, y hay otros que van a actuar en forma contraria, ¿no es cierto?, con esa capacidad buffer que tienen algunos y lograr un equilibrio al ir aumentando nuevamente el valor de ese pH. Las propiedades cialagogas que poseen algunos alimentos y que actúan de una forma protectora, y también en forma protectora aquellos alimentos que son capaces de modificar la solubilidad del esmalte. Recuerden ustedes que los primas del esmalte, que tienen gran cantidad de minerales, se solubilizan en un medio ácido. Por lo tanto, si tenemos alimentos que puedan actuar en sentido contrario, bienvenido sea. Estos 6 serían a los cuales estos 6 vamos a agregar otros 2 más que son súper importantes y que son los que ustedes van a medir cuando hagan el asesoramiento dietético. Como sería la ocasión de consumo, pues no es lo mismo consumir un alimento dulce durante las horas de comida que consumirlo entre las horas de comida. Y lo otro que ustedes también van a medir es la frecuencia de ingesta, es decir, cuántas veces nuestro paciente consume dulces durante el día, durante la semana. Bueno, eso lo vamos a determinar mediante una encuesta o un diario dietético que ustedes van a entregar a su paciente. Vamos analizando el primer factor, que es la cantidad de carbohidratos que posee la dieta. Fíjense que esto ha ido cambiando, pues en clases anteriores, años anteriores, yo les decía a los estudiantes cuando hacía esta clase que dentro de todos los factores la cantidad de carbohidratos era lo menos importante, que era más importante la frecuencia, la ocasión o las propiedades físicas. Sin embargo, la última evidencia científica y los estudios que hay al respecto nos dicen que sí importa la cantidad de carbohidratos, que hay una relación directa entre mayor consumo de carbohidratos de carbono que consume el paciente diariamente o semanalmente y el desarrollo de caries. Hay una relación, es decir, a mayor cantidad de azúcares, mayor posibilidad de desarrollar lesiones de caries. Y tenemos, ¿no es cierto?, la evidencia Freeman, el 2014, 2013, González y González. Y esto otro, lo último que ustedes pueden leer, que también cuando la ingesta de azúcares libre es menor al 10% del total del consumo diario, es decir, de todo lo que come nuestro paciente, y el consumo de azúcar es menor a un 10%,
hay menos posibilidades de hacer caries. Lamentablemente, eso es una práctica que nosotros poco podemos hacer, al menos en nuestro país, porque es difícil que los papás vayan pudiendo contar o sacar una proporción de cuál es la cantidad de azúcar que están consumiendo durante el día sus hijos. ¿Ya? Es difícil determinar de todo lo que comen si es el 10, si es el 20, si es el 25. Entonces, si bien es cierto, sirve como referencia, es poco práctico medirlo a través de porcentaje. Por eso que lo vamos a hacer a través de una encuesta dietética. Ahora, los tipos de carbohidratos, decíamos que es otro factor determinante en el potencial calorígeno de la dieta, y aquí establecemos una escala de mayor o menor peligrosidad. Es decir, a mayor potencial calorígeno que tiene un alimento, mayor es la posibilidad de iniciar una lesión de caries. Y acá tenemos en primer lugar a la sacarosa, que es el azúcar, esa libre, el azúcar que nosotros añadimos, ¿no es cierto?, al té, al café, a la leche, a lo que sea, y también es el azúcar este de los dulces que tanto nos gustan, de las tortas, de los pasteles, de los confites, de los chocolates. Seguido de esto tenemos la fructosa, que se encuentra en el jugo de fruta. Fíjese que esto también lo tuvimos que cambiar, porque hace poco tiempo yo misma le decía a los pacientes entre las recomendaciones dietéticas que la mamá le haga un juguito de fruta y se lo lleve al colegio o come eso de colación. Pues sabemos ahora que los licuados de fruta eliminan justamente la fibra, por lo tanto solamente dejan el carbohidrato puro para ser ingerido, lo que lo hace altamente cariogénico. La glucosa que se encuentra en las frutas y en la miel, la lactosa en la leche y los derivados, siguiendo con menor potencial cariogénico. Menos cariogénicos serían los almidones que se encuentran en los cereales como el arroz, el maíz, el trigo, y también en los vegetales, ¿ya? Y por último estarían las harinas, como el pan, las pastas, los bizcochos, las galletas. Ojo, que esos panes, esos bizcochos y galletas deben ser libres de azúcar, porque si le añadimos el azúcar, si al pancito le echamos manjar o mermelada o a las galletas son dulces, ya inmediatamente pasan a ocupar el primer lugar y estaría dentro de lo que es sacarosa. Decíamos que otro factor determinante son las propiedades físicas de los alimentos. Y aquí son dos propiedades que nos van a importar. Tres, perdón, tres propiedades que nos van a importar, que es la adhesividad, la consistencia y el tamaño de la partícula que me estaba yo dejando de lado. ¿Por qué importan? Porque estas propiedades físicas van a determinar, ojo con este término, el clearance de los alimentos. ¿Y qué es el clearance? Es el total de azúcar despejado de la superficie bucal por la unidad de tiempo. Es decir, si tenemos un alimento con un clearance alto, quiere decir que se va a ir rápidamente de la cavidad de la cal, va a desaparecer. Y con un clearance alto, es decir, que es menos cariogénico que un alimento que tiene un clearance bajo. Y eso tiene estrecha relación con las propiedades físicas de los alimentos, como vamos a ver en el próximo slide. Veamos primero lo que es la adhesividad. Bueno, ahí ustedes tienen algunas imágenes que nos muestran a las claras cuáles son los más adhesivos. Tenemos las famosas calugas, esas gomitas que se quedan pegaditas de los dientes, los chicles también. ¿Por qué se define la adhesividad como la fuerza esa de unión que se crea entre el alimento y la superficie dentaria? Es decir, esos alimentos que nos quedan pegados en los dientes. Entonces, mientras más adhesivo sea un dulce, va a permanecer más tiempo en contacto con la superficie dentaria, va a estar más tiempo disponible para ser metabolizado por las bacterias cariogénicas que van a producir ácidos, que van a producir desmineralización y que pues, y si eso se mantiene en el tiempo, va a llevar a un pH crítico. Por lo tanto, la adhesividad es una de las propiedades físicas a considerar cuando le hacemos un asesoramiento dietético a nuestro paciente. Decirle que caluga no es.
Gomitas, no es, ¿ya? Tratar siempre de hablar más de sustitución de negación, porque cuando siempre crea un poco ya de anticuerpo cuando nosotros decimos no haga esto, no coma esto, es mejor decir lo mismo, pero en forma positiva. La otra propiedad es la consistencia. Y aquí tenemos algunas consistencias de tipo viscosa, como ven ustedes en las imágenes, como es la miel, como son algunos flanes, como son algunos licuados de chocolate, por ejemplo, que se va a adherir con mayor facilidad a la estructura dentaria, a diferencia de un alimento que puede ser duro y fibroso, como una manzana, como una zanahoria, por poner algún ejemplo, que van a facilitar la eliminación de la superficie dentaria, no va a quedar ahí adherida a la superficie. Por lo tanto, de que llevamos dos entonces propiedades físicas a tener en consideración, que sería la consistencia, ¿no es cierto?, y la adhesión, para fijarnos cuáles son los alimentos que tienen estas propiedades y tratar de que nuestro paciente lo cambie por otro que sea menos cariogénico. Y por último está el tamaño de las partículas. Mientras más chiquititas sean las partículas que tiene el confite o el dulce, mayor posibilidad que puedan quedar retenidos en los surcos de fosa y fisura, como vemos acá en algunas imágenes, ¿no es cierto? Cuando las partículas son pequeñitas pueden quedar, sobre todo en los niños que más chicos, que todavía tienen muy abierta, porque no se ha producido todo el proceso de mineralización y está muy abierta la fosa y fisura, podemos encontrar. De repente hemos llegado a ver en la clínica pacientitos que traen coloridos en esa fosa y fisura de algunos dientes, porque quedan ahí que es imposible eliminarlos con el cepillo dentario. Y esto ya fue descubierto hace mucho tiempo ya. Fíjense que cuando ustedes ni siquiera pensaban en nacer, ya en 1966, ya Stefan hizo un experimento con papas fritas en ratas de laboratorio. Hizo, molió finamente papas fritas a un grupo y otro grupo control que le dio las papas fritas completas. Y pudo ver que quedaba retenida en la fosa y las fisuras de los molares de los ratones las papas finamente molidas. Y desarrollaron caries, porque si ustedes miran y revisan cuál es la composición de las papas fritas, van a ver que también tienen azúcares. ¿Ya? Y también potencialmente si quedaban ahí mucho tiempo pudieron ser facilitadores para el inicio de unas lesiones de carie, en este caso en ratas. Vamos sacando ya algunas conclusiones entonces hasta lo que vamos ahora. Aquí, de acuerdo con las propiedades físicas, aquellos alimentos que son adhesivos, es decir, pegajosos, que son viscosos, que cuesta que se eliminen, que son densos y que tienen menor tamaño particulado, van a permanecer mayor tiempo a disposición de las bacterias orales, porque van a estar más tiempo pegados ahí en la cavidad oral y específicamente en la superficie dentaria. Se van a disolver entonces con mayor lentitud y eso significa que tienen un menor clearance. Van a facilitar entonces la producción de ácidos que van a bajar el pH bucal con la consiguiente demineralización, que si es sostenida y pasa a un pH crítico menor, 5,5, va a producirse el inicio de lesiones de carie. Ojo con la ocasión de consumo, que es lo que ustedes van a medir cuando hagan su asesoramiento dietético. Casa de Herrero, cuchillo de palo. Ese bebé que ustedes ven ahí era mi hijo, ¿ya? Que me costaba mucho, era súper mañosito y nunca se tomaba la leche en una sola tanda, ¿ya? Eso, bueno, eso sería frecuencia. Pero, ¿por qué lo pongo en la imagen? Porque hay muchos niñitos que pasan la noche bebiendo leche. Despierta, lloran y las mamás le meten la mamadera tantas veces. Y con eso es una ocasión de consumo que nosotros podríamos definir como entre las comidas. O este mismo guatón que era hijo mío, pues, tomaba a cualquier hora, ¿ya? Por lo tanto, entre las comidas existe un mayor riesgo de iniciación de caries. ¿Y por qué pasa eso? Porque durante las comidas, cuando tenemos otros alimentos que hemos comido y que no son dulces que hemos comido antes, vamos a salivar más.
va a haber una mayor cantidad de saliva en la cavidad oral. Y además con los movimientos que hacemos con la lengua, con la mejilla, con los labios, eso ayuda al despeje, ¿ya?, de los alimentos de la cavidad oral. Entonces se acelera esta eliminación. Vamos a tener un clearance más rápido, ya durante la comida, que si fuera entre las comidas. Entonces esos líquidos azucarados que toman algunos bebés entre las comidas y con ingesta frecuente además, es altamente cariogénico. A propósito, esto es clásico, el estudio de Bippel-Holm. Esto sucedió, no me pregunten cuándo fue, pero fue más de un siglo atrás, por lo menos, ¿ya? Y eso fue en un hospital psiquiátrico, donde se hizo este estudio con pacientes, con seres humanos, cosa que hoy en día no se podría realizar bajo ningún protocolo posible y ni condiciones éticas posibles. Entonces, en este estudio se dividieron a los pacientes en 4 grupos. A un primer grupo que se le dio una dieta base, una dieta de control. A un segundo grupo que se le dio la misma dieta que a todos, pero además se les adicionó un azúcar en solución durante las comidas, es decir, una bebida azucarada. El tercer grupo, la dieta base, pero un sólido azucarado y además retentivo, es decir, estos que son pegajosos, que han pegado los dientes. Y al cuarto grupo, lo mismo que el tercero, pero con la diferencia que en el tercero sí, alimento sólido retentivo se les entregó durante las comidas, y en el último grupo ese alimento retentivo, sólido retentivo, se les entregó entre las comidas. Ya ustedes pueden imaginar cuál va a ser el resultado. Esto sirvió y sirve hasta el día de hoy para llegar a las siguientes conclusiones. Los grupos de control, el grupo de control ese que tuvo solamente la dieta base y no le dieron ni líquido azucarado ni sólido azucarado, ¿ya? Más el grupo 2 que tomaba sólidos y líquidos azucarados durante las comidas. El 2 era el líquido azucarado durante las comidas y el 3 eran los sólidos azucarados durante las comidas. Si bien tuvieron actividad cariogénica, esta fue mínima. En cambio, el grupo 4, aunque fueran en pequeñas cantidades, como eran alimentos azucarados retentivos entre las comidas, tuvieron un gran incremento de caries. Y ojo esto acá que me quedó pegado, la ocasión de consumo pareciera ser más importante que la cantidad de azúcar, pero no. Hoy en día sabemos que también la cantidad de azúcar, mi disculpa que esto no lo corregí, no lo vi a tiempo corregir, es tan importante. Así que hagan caso omiso y cuando suba la diapositiva, cuando suba la clase, voy a sacar esta última parte, ¿ya? Porque también la cantidad de azúcar es hoy en día importante, ¿ya? Entonces se ratifica con este estudio que la forma física de los alimentos, y eso es lo importante de esto, es determinante en la actividad cariogénica. Conclusiones. Refrendamos las conclusiones. Alimentos sólidos y retentivos son más cariogénicos que los líquidos. Que hay una correlación entonces positiva, es decir, cuando hay una concentración elevada de azúcar en la saliva, y hay un clearance prolongado, es decir, no se elimina fácilmente de la cavidad oral porque son retentivas, hay, ¿no es cierto?, mayor posibilidad de actividades de caries. Entonces, aquellos alimentos que son dulces, pegajosos, es decir, retentivos, con poca detergencia o con un clearance elevado, el potencial cariogénico de este alimento sube bastante. Es mayor que un potencial cariogénico de un alimento que es líquido, porque este último se va a eliminar rápidamente de la cavidad oral. Bueno, se ha establecido entonces de esta manera una escala de cariogenicidad de los alimentos. Es decir, van a haber alimentos que son más cariogénicos que otros. Y así podemos, y esto nos va a servir para las recomendaciones dietéticas de nuestro paciente, que aquellos alimentos azucarados que son adhesivos entre las comidas están en el primer lugar de la escala de cariogenicidad.
seguido por los siempre azucarados adhesivos que se consumen durante las comidas. Luego estarían esos azucarados no adhesivos, es decir, los líquidos que se consumen entre las comidas y los líquidos que se consumen durante las comidas en cuarto lugar. Y por último, menos cariogénico, los alimentos que no contienen azúcar. Otra de las cosas que vamos a medir cuando hagamos la encuesta de dieta y el análisis de dieta de nuestro paciente para posteriormente hacer las recomendaciones es la frecuencia de ingesta. Y para eso tenemos que, ya hemos sido un poco majaderas, si ustedes se habrán dado cuenta en hablar de un pH de la placa menor a 5,5, que es el que va a favorecer la proliferación bacteriana y la desmineralización del esmalte. Fíjense que cuando a los 2 o 4 minutos de haber ingerido un dulce, el pH desciende ya a 4,5 o 5, ¿ya? Es decir, ya nuestra boca está en acidez. Y ya esta desmineralización se va a mantener aproximadamente por 20 minutos en la cavidad oral. Es decir, vamos a tener 20 minutos una acidez en nuestra cavidad oral. Y el pH va a ir poco a poco, nuevamente subiendo a valores normales para llegar a 6, a 7, en aproximadamente 1 o 2 horas. O sea, para establecerse en su totalidad. A los 20 minutos, ¿no es cierto?, se va a empezar a ir subiendo de poquito a poquito y en 1 o 2 horas ya vamos a estar otra vez con nuestro pH normal. Esto ocurre en condiciones normales y va a haber un equilibrio entre pérdida y ganancia de minerales, es decir, remineralización y desmineralización. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una encuesta azucarada frecuente? Es decir, si en esos 20 minutos en que tenemos una acidificación, nos comemos otro chocolatito u otro caramelo. Si estamos en el cine y llevamos esas bolsas, ¿no es cierto?, con popcorn azucarado y vamos comiendo uno, después pasa un tiempo, comemos otro, en fin. Si es así, no vamos a recuperar nuestro pH normal en 1 o 2 horas. Se va a mantener el triple de tiempo y más nuestra acidificación. Y con ello vamos a mantener mucho tiempo nuestras superficies expuestas a un medio ácido, expuestas a una desmineralización y consecuentemente con ello a empezar a tener lesiones de caries que van a empezar como una mancha blanca en primer término. Por eso que la frecuencia de ingesta es tan importante y por eso que también en las recomendaciones dietéticas cuando le hagamos a nuestro paciente, si le vamos a decir a la mamá, si le va a dar de comer un chocolate una sola vez y no más, ¿ya? No que le dé un poquitito ahora, un poquito después, no. La cantidad que va a comer una vez y basta. Que no sea frecuente. Entonces, tenemos que a mayor frecuencia de ingesta, aumentamos el potencial calorígeno de ese alimento. Y otra vez vamos a variar esto, que importa la frecuencia, la canción de consumo y el grado de retención de los alimentos, pero no es tan determinante como la cantidad de azúcar en los alimentos. Y si nosotros empezamos a contar la cantidad de momentos de ingesta de azúcar diario en nuestro paciente, y estas son mayores a 4 momentos, ya de por sí estamos hablando de un paciente que está en alto riesgo de caries. Solamente por la frecuencia, sin siquiera considerar la ocasión de consumo. Más de 4 ingestas en alto riesgo. Bueno, también hay alimentos que pueden contribuir a lo contrario, es decir, recuperar en cierta medida el pH, la caída de un pH. ¿Ya? Y esos son aquellos alimentos que tienen una capacidad buffer. Si tras la caída del pH, porque hemos consumido un alimento que es dulce, podríamos modificarlo, podríamos decir, evitar esa caída brusca de pH o hacer algo para que empiece a recuperarse el pH normal.
y así, de esa manera, cambiar el potencial cariogénico. ¿Cómo puede suceder eso? Como decíamos, inhibiendo la caída del pH o también protegiendo los tejidos dentarios del ataque de los ácidos. ¿Y qué alimentos tienen esta potencialidad? ¿Qué alimentos magníficos tienen esta posibilidad de beneficiarnos en ese aspecto? Están las proteínas y los lípidos. ¿Ya? Veamos, ¿cuáles son estos? Están todas las proteínas de la carne, del maní, de las legumbres, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se metabolizan por las bacterias orales van a dar como productos finales álcales, o sea, productos alcalinos. Y fíjense, la grasa y caseína del queso también nos va a proteger de los ácidos. Entonces, ¿qué recomendación podríamos decir? Que después de la ingestión de un alimento cariogénico debemos ingerir algunos de estos alimentos que no son cariogénicos porque no son acidógenos. Claro que difícil sería que le recomendáramos a nuestro paciente que la mamá le mandara carne de colación al colegio, pero a lo mejor, o un plato de lenteja, por ejemplo, pero a lo mejor maní y quesitos sí podríamos decirle, eh, podría ser una recomendación o podría ser una idea que le podríamos dar a la mamá para que pueda enviarle a su niño de colación cuando está en clase o en el recreo en el colegio. Fíjese que el queso actúa de dos formas, tanto inhibiendo la caída del pH como además con la grasa y caseína protegiendo la estructura dentaria, es decir, forma una película que protege la estructura dentaria de los ácidos. Así que a comer quesito después de haber consumido un chocolatito. Están estos otros factores que modifican la solubilidad del esmalte y en eso el rey es el flúor, que es el elemento anticariogénico más importante, el cual no le voy a dar yo mucho énfasis en esta clase porque después van a tener ustedes una clase específica de flúor. Y sí recordarles que también el flúor no solamente está extraoral, el que consumimos aparte, sino que hay fuentes naturales de flúor, como el pescado, el té, también algunas algunas carnes como la de ave o en algunas verduras como la espinaca, ¿ya? O en algunos cereales como ven ustedes en el slide. Pero el problema es que lo que aprovecha el organismo es muy bajo porcentaje, solo el 50%, y por eso que necesitamos adicionar el flúor, por ejemplo, a través de los dentífricos o barnices fluorados u otras formas de adicionar el flúor. Fíjense que la biodisponibilidad del flúor en la leche, que en algunos países se utiliza adicionarlo también a la leche, es apenas de un 69% y en el agua de un 100%. Por eso que se eligió como forma sistémica de distribución del flúor a través del agua potable, porque se encuentra en un 100%. También el té es rico en flúor. Entonces se hicieron algunas también experiencias, ya algunos ensayos clínicos, sobre todo en estudiantes universitarios, que cuando consumían más de 4 tazas de té diario, ya se veía que había una correlación positiva porque tenían una baja experiencia de caries aquellos que consumían más de 4 tazas de té diario. Té, no café, ¿ya? Sabemos sí, mi experiencia dice que adicionar flúor a los alimentos como una medida de salud pública no es tan fácil, porque es difícil de controlar, es difícil de evaluar. Este es como un dato que cual lo van a ver con mayor detalle ustedes, vuelvo a decir, la clase que tengan de flúor, no el trabajo que tengan que hacer de flúor. El uso de agua fluorada para ingesta debe tener una concentración que va entre los 0,7 o 1 ppm, ¿ya? Que dependiendo también de la cantidad de flúor natural que pueda haber en el lugar donde se resida, pero tiene que tener esa concentración para reducir la ingesta de caries dental entre un 20 y un 40%.
Lo más importante, más que por vía sistémica, es el efecto tópico colateral que siempre va a estar presente cuando se bebe agua con contenido fluorado. Y otros factores que también modifican la solubilidad es el calcio y el fósforo, y aquí nuevamente sale a la palestra el queso, ¿ya? Que también va a tener una acción en lo que es la remineralización, al aportar calcio flúor, remineralización de las zonas que puedan estar desmineralizadas. Hablemos ahora de otro de los factores que serían las propiedades cialagogas, ¿ya? Recordando que, bueno, que hay algunos alimentos, o no recordando, si ustedes no saben lo que es la propiedad cialagoga, bueno, es la capacidad de los alimentos para inducir un aumento del flujo salival. Es decir, todos aquellos alimentos que nos hacen producir una mayor cantidad de saliva son cialagogos, ¿ya? Y ya sabemos que si aumentamos la cantidad de saliva, vamos a favorecer el clearance, es decir, vamos a tener un clearance más rápido, el despeje de los alimentos de la cavidad oral va a ser más acelerado, por lo tanto se va a producir también una mayor neutralización de los ácidos que están en la estructura dentaria o en la placa bacteriana. Y entre estos alimentos podemos, nuevamente los quesos, no cualquier queso, sí son los quesos que a lo mejor no están disponibles para toda la población, porque son aquellos quesos que son añejados y fermentados, como el cheddar, el parmesano, el camembert, que son quesos que en realidad que son más caros, ¿ya? Pero también están las frutas y la verdura. Todos estos alimentos aumentan el flujo salival, por lo tanto van a tener un menor potencial cariogénico. Están ricos, tanto que los que están ricos en fibra, como son los vegetales, como los que están ricos en tiramina, como son estos quesos añejados. O sea, si llegamos a algunas conclusiones, podríamos decir que todos estos factores van a determinar el potencial cariogénico de un alimento, y lo hacen en forma interdependiente, es decir, no es un solo factor, sino que la suma de esto, la interacción de estos van, ¿no es cierto?, a ser determinantes en el potencial cariogénico de un alimento. Todos ellos interactúan y van a ser factores que van a incidir en el inicio de de una carie, o bien van a ser algunos, como ya hemos visto, protectores al bajar el pH o proteger la estructura dentaria. Pero también existen estos otros que no son menos importantes, que son los factores económicos y culturales que afectan el potencial cariogénico de la dieta. Y todos sabemos que es muy fácil, aunque hoy día se han hecho intentos para que por lo menos los kioscos de los colegios vendan alimentos que llamamos saludables, siempre es fácil que los niños puedan adquirir a un muy bajo precio estos dulces, los caramelos o todo lo que sea con contenido azucarado, ¿ya? Además que tienen un muy bajo costo. También influye el marketing, toda la propaganda que hay para estos alimentos en ciertas épocas del año, que van a reforzar este hábito dietético incorrecto. Para el Día de la Madre, por ejemplo, regalamos chocolate, para el Día de la Mujer regalamos chocolate, para la Navidad, para los cumpleaños, etcétera. Tendemos a regalar productos azucarados, porque está dentro de nuestro patrón, ¿no es cierto?, social. Es muy asociado, ¿no es cierto? Regalamos como una manifestación de aprecio, de cariño, sobre todo en nuestra cultura occidental. El refuerzo positivo. Hay todavía algunos pediatras medios añejos que le dan un chupete al niño después que los han atendido, por ejemplo, como una forma de premio, ¿ya? O en los cumpleaños, nadie va a hacer una torta de verdura en un cumpleaños. Un cumpleaños, la torta es dulce. Y además tenemos que el procesamiento de esto es particulado finamente, ¿ya? Si ustedes tratan de partir, por ejemplo, un caramelo, van a ver que
desglosa en partes muy pequeñitas. Y si eso se muerde la cavidad oral, también va a ser finamente particulada, lo que va a favorecer que pueda introducirse en fosas y fisuras. Hablemos un poco del uso de edulcorantes en niños, ¿ya? Hoy en día hay mucha controversia acerca de su uso y no hay suficiente evidencia como para recomendarlo ni tampoco para prohibirlo, pero está la duda, ¿cierto? Además, esos alimentos que, por ejemplo, si le decimos a la mamá que consuma un jugo que tiene edulcorante, va a veces el sabor de ellos van a ir acostumbrándose los niños a ese sabor y van a desplazar el consumo de alimentos que sí debieran consumir, como es el agua, la leche o la fruta. Además que sería muy difícil de precisar también qué cantidad de edulcorantes tienen algunos alimentos como las bebidas, porque también hay cierta cantidad de tope de gramaje o de gramos o miligramos de edulcorantes que podrían, entre comillas, consumir. No son del todo claros. Por lo mismo es que no lo recomendamos, ya, dada la escasa evidencia científica que hay al respecto, y no vamos a poner en riesgo a nuestros niños sin todavía tener la certeza de que pudiera ser nocivo. ¿Qué pasa con el azúcar cuando es muy prematuramente introducida en los hábitos dietéticos de nuestros niños? Fíjese que se han hecho estudios desde la vida intrauterina, donde a la madre se le inyecta en el líquido amniótico, sustancias que sean dulces, otras amargas y otras ácidas. Y obviamente que los niños, los bebés se ven en las ecografías que hacen gestos placenteros cuando lo que están tragando, deglutiendo, es dulce. Y aumentan la cantidad de degluciones cuando el líquido amniótico se torna dulce. Y disminuye la cantidad de degluciones cuando se trata de una sustancia que es amarga o ácida. Y este término que ustedes ven ahí, que es programación metabólica, es decir, quiere decir que estamos programados desde tempranamente, desde que se está en el vientre materno, para empezar a generar hábitos dietéticos desde esa edad, ¿ya? Por lo tanto, se puede intervenir y modificar los hábitos interviniendo en la madre, es decir, propendiendo que la madre tenga una dieta sana y saludable y disminuya o elimine el consumo de azúcar desde la gestación. Y eso es lo que nosotros tendríamos variando la programación metabólica desde la gestación. Y recomendar entonces restringir el consumo de azúcar, como decía, desde el embarazo, y hasta los 2 años de vida. Ojalá que hasta los 2 años de vida el niño nunca haya probado dulce, que se haya añadido sustancias dulces a la dieta. ¿Ya? Todavía están en proceso de formación, todavía es un esmalte inmaduro, por lo tanto hasta los 2 años, ojalá que nunca hayan probado los dulces, y después de esa edad, con moderación, por supuesto, y con ciertas recomendaciones. Y ahí está la evidencia científica también, hay bastantes estudios al respecto acerca de lo que hemos estado conversando. Y vamos ahora a lo que es asesoramiento dietético, que es lo que ustedes van a tener como tarea para el taller. O sea, van a tener un taller de asesoramiento dietético en la próxima semana, en la que cada grupo con su docente va a analizar, y los docentes los van a ir acompañando y van a después darle la retroalimentación necesaria. Cada grupo va a recibir un caso clínico, es una encuesta de dieta que va a tener que analizar. Bueno, ¿cuál es la finalidad de hacer este asesoramiento dietético? Impedir el daño a la estructura dentaria y también a otros tejidos orales, ¿ya? Como consecuencia de lo que consumimos, ¿ya?
Vamos a tener algunas etapas. Vamos a primero entregarle a nuestro paciente un diario dietético. Y con eso, una vez que nos entregue, vamos a conocer qué es lo que come nuestro paciente. Vamos a analizar el riesgo cariogénico de la dieta, como ya les había informado. Vamos a medir tanto la ocasión de consumo de carbohidratos azucarados como la frecuencia del consumo de carbohidratos azucarados. ¿Para qué? Para proveer de un consejo y motivación para introducir esos cambios necesarios en la dieta cariogénica y evitar que nuestro paciente enferme de caries. Entonces, ya esto es un poco más de lo mismo. Vamos a tener la información una vez que nuestro paciente nos haga el diario dietético. ¿Ya? Vamos a hacer un diario que incluye 5 días, que debe incluir un fin de semana. Y vamos a marcar en ese diario todos aquellos azúcares que consuma nuestro paciente, ya sea durante como entre la comida. Vamos a hacer acá un ejemplo. Vamos a ir a poner los datos en nuestro diario dietético, los datos de nuestro paciente, la edad, el nombre del estudiante y el curso, ¿ya? Y vamos a hacer algo parecido a esto. Ahí ustedes con su imaginación pueden poner otra introducción. Vamos a decirle a Pablo, nuestro paciente: hola Pablo, hagamos algo entretenido. Te invito a que juntos registremos lo que comes en los días que aparece en el cuadro que está en la siguiente página. Así podemos elegir aquellos alimentos que son mejores para que crezcas sanos y tus dientes también. Y así ayudarte a que cuando comas dulces, estos no te hagan daño. No olvides de escribir lo que comes de colación y lo que comes cuando no es hora de comida. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Así podemos ver juntos cómo mejoramos esto. Acá estamos en el diario dietético de Pablo. En lo que ustedes pueden ver que yo he marcado con un color rojo todo lo que es azúcar, ¿ya? Y así yo puedo ver que el día lunes, puede ser el día lunes o puede ser miércoles, ustedes ahí que el tarje el día que es, porque recuerda que son 5 días solamente, pero en los 5 días deben incluir siempre un sábado y un domingo, porque el sábado y el domingo generalmente los niños tienen más chipelire, están en la casa y consumen más alimentos. Bueno, hoy en día consumen más dulce de todas maneras en las circunstancias actuales en que estamos. Si yo me fijo en el día lunes, por ejemplo, y cuento todos los rojos que hay, puedo ver que el total de consumo de azúcar de mi paciente fueron 5. Recuérdense lo que yo les decía antes cuando hablábamos de la frecuencia, que cuando la frecuencia o el número de consumo es mayor a 4, ya estamos en alto riesgo. Es decir, el día lunes ya nuestro paciente ya tuvo más de 4 consumos de azúcares. Y si vemos entre las comidas, que es lo otro que estamos marcando en rojo, vemos que entre las comidas 2 el día lunes. El día martes, el total de consumo sigue siendo 5 y se mantiene casi igual de los días de la semana. Pero fíjense que el sábado y el domingo consumió más azúcares, 6 el sábado, 6 el domingo, y más entre comidas. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes en primer término cuando vean su diario dietético. Y las instrucciones va a ser la siguiente. Van a completar este otro cuadro, ya, donde van a poner, ingresar el promedio de los 5 días, según corresponda, entre las comidas o con las comidas. Por ejemplo, yo veo que sumo, volver a la anterior, sumo, por ejemplo, toda la semana lo que Pablo comió con las comidas. Y si yo sumo ahí, me dan justo 15 con las comidas. 15 dividido por 5 me da 3. Es decir, con las comidas es 3. Pero también tengo que sumar entre las comidas y sacar un promedio. Es decir, sumo todo el consumo a la semana, los 5 días, ¿ya? Y después lo divido por 5. Y eso me va a dar 2,5, ¿ya? Y ya sabemos que nos iba por todo lo que es 5 o 6, que nos iba a dar más de consumo de azúcar mayor a 5. Y ya con eso, sin importar la ocasión, ya tenemos que nuestro paciente Pablo tiene un alto riesgo cariogénico. Y vamos, este es un caso, acá está la clasificación
que nos dice que si el consumo de azúcar es mayor a 4 momentos diarios, que es la frecuencia, que está acá al lado derecho, y o el promedio entre las comidas es mayor o igual a 3, vamos a tener un paciente en alto riesgo, que es el caso de Pablo, que tiene consumo de azúcar mayor a 4 momentos diarios. Mediano riesgo sería si el consumo de azúcar es igual o menor a 4 momentos diarios y el promedio de comida, es decir, la ocasión, es igual o menor a 3 y distinto de 0. Y en bajo riesgo va a ser si nuestro paciente consume menos de 4 momentos diarios, es decir, frecuencia, pero no hay consumo entre las comidas. 0, es igual a 0. Y vamos a hacer las recomendaciones dietéticas exclusivas para nuestro paciente. No podemos hacer recetas de cocina. Entonces, por ejemplo, podríamos poner algo así. Ustedes ahí tienen las inventivas y la imaginación para poner algo distinto de esto, o si quieren copiarlo igual, no importa, pero debe ser en una forma coloquial. Pablo, por ejemplo, ahora que sabemos qué es lo que come, especialmente de colación, y también mientras miras TV, juegas o antes de dormir, podemos ver juntos cómo puedes seguir comiendo lo que te gusta, pero sin que te hagas daños a tus dientes y estos estén siempre sanos y bonitos. Acá va un listado de lo que puedes hacer para lograrlo. Todos los dulces que te gustan, como los Super 8, gancitos, galletas, yogur, bebida, pan con manjar o mermelada. Es decir, yo miro lo que el paciente come para hacer esto, no estoy inventando nada, miro la encuesta de dieta. Le digo que puedes ir comiéndolo, pero siempre de postre al almuerzo, once o cena, o bien con el desayuno. Y luego debes cepillarse tus dientes. ¿Se dan cuenta que yo no le digo acá, no comas esto, no consuma esto, sino que le estoy diciendo, empiezo diciendo que puede seguir comiendo lo que le gusta, pero de postre durante las comidas? Y no le voy a decir durante las comidas, sino que le voy a poner específicamente al almuerzo, las 11 comidas, ¿sí? Bien, bien explícito. Y acá ya una vez que le dije algo positivo, le puedo decir, pero no coma estos dulces fuera de las horas de comida. Antes de dormir, tus dientes de cepillarlos muy bien y no comer nada una vez que te has acostado, porque este mañosito es el que se lleva cosas para comer en la cama, ¿ya? Así evitarás que los bichitos le hagan daños a tus dientes. Eso de los bichitos va a depender de la edad que tenga nuestro paciente. No lleves dulces para colación en la escuela. Puedes elegir entre las frutas que te gustan o también puede ser huevos duros, maní, nueces, almendras, trocitos de queso y un envase con agua. Podríamos cambiar incluso no, a pesar de que ya empezamos sin decir no, podríamos decir para colación en la escuela eligen estas cosas en lugar de dulce, para tratar de que los no sean los menos posible y más bien hablemos de sustitución más que de negación. Cuando estés en tu casa, recuerda siempre beber agua. Eso también te ayudará a tener dientes sanos y bonitos. Recuerda cepillar tus dientes, como hemos practicado, siempre después de haber consumido alimentos, sean estos dulces o salados. Hagamos esto. Yo te ayudo, ofrecer la ayuda. Pregúntame si algo no entendiste y dejaremos anotado toda la semana lo que has progresado. Dejaremos anotado toda la semana porque ustedes van a tener que hacer muchas encuestas de dieta, no solamente una. Acá hay algunas recomendaciones que da el MinSal, ¿ya? El Departamento de Salud Bucal, y tenemos algunos alimentos clasificados solamente en alta y baja cariogenicidad, porque tal como les decía la doctora Amado, hoy en día se habla de alta cariogenicidad y baja cariogenicidad, pero también la experiencia clínica que nosotros tenemos, ya tratantes de niños por muchos años, nos dicen que es bueno tener una moderada cariogenicidad, ¿ya? Para nuestro paciente potencial cariogénico moderado. ¿Por qué? Porque es el paciente que fácilmente puede caer más en alto riesgo que en bajo riesgo. Y que ese paciente es el que nosotros también tenemos que tener en consideración y en cuenta, es decir, está a punto de pasar a alto riesgo. Entonces, veamos que no suceda esto y a tiempo demos las recomendaciones que se requieren, ¿ya? Bueno, ahí ustedes los van a leer fácilmente. Después, cuando yo les suba a la casa, van a tener alimentos que son con carbohidratos altamente fermentables, que son todos los que tienen azúcares, ¿ya? Y que son de consistencia adhesiva o finamente particulado. Es decir, todo lo que hemos hablado.
que produce un pH menor a 5,5. Y de baja cariogenicidad, todo lo que tiene alta proteína, lo habíamos hablado, cuando tenemos factores que modifican, ¿no es cierto?, el potencial cariogénico, la proteína, la grasa, ¿ya? Y los que tienen un pH mayor a 6 y que van a tener propiedades galagogas porque estimulan el flujo salival, como son las frutas y las verduras. Y ahí a ambos lados tienen ejemplos de uno y otros alimentos. Cuando vamos a proveer el consejo de motivación, no pretendamos que nuestro paciente los cambie todos de una sola vez. Seamos pacientes, nosotros pacientes con nuestro paciente, valga la redundancia, y veamos en la medida que vaya logrando uno, lo animamos para que vaya logrando el segundo y el otro. Y pensemos que son niños y que probablemente instémoslos a que nos cuenten, esta vez no fui capaz, fue un cumpleaños, no pude lograrlo, me llevé los dulces a la casa, en fin, démosles refuerzo positivo y digámosles, ya, importa, ahora sí lo vas a empezar a hacer bien. Es decir, ese refuerzo debe ser constante. No sermonearlo ni hacer crítica, porque si no, tanto él como la mamá va a empezar a mentirnos y va a decir que todo lo come súper bien, ¿ya? Y una vez más, evaluar y controlar periódicamente la dieta. Hoy en día, todos ustedes ya están listos para ser estupendos asesores dietéticos, porque tienen el conocimiento, porque todos tienen la capacidad de comunicarse, porque van a demostrar interés genuino en su paciente. Los niños son muy hábiles para saber cuándo alguien finge aprecio y cuándo de verdad lo demuestran, así que todos a tener genuino interés en su paciente y afecto por su paciente. Recalco, tener paciencia y no dictar recetas de cocina. No quisiera ver asesoramientos dietéticos que digan, no comas dulces entre las comidas, solamente durante las comidas, ¿ya? Y esa sea la única recomendación dietética, o que bien también le digan, y no más de 4 momentos de ingesta diario. Eso no es una recomendación dietética, deben ser específicos para cada paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro y que pueda ahora responder? ¿Todo claro? Parece, sí, doctora, todo claro. ¿Sí? Bien, entonces daría por terminar